Gente, vamos a reaccionar a este cruce. La mesa de Mirta Legrand, que todos se explotaron por el caso Adorni. Estuvo muy bueno el debate, así vamos a... Yo no vi Si le creen a Adorni. ¿Vos le crees, Ernesto? Ni el saludo. Me saluda y digo, no le creo. No, estamos ante un hecho muy escandaloso y muy visible. ¿Adorni miente? Totalmente, pero además es muy evidente porque dijo una cosa y la contraria en una diferencia de días. No es Adorni, es un gobierno corrupto. No, por eso yo lo que quería decir era eso, que Adorni es un escándalo, como fue Experto un escándalo. Es un escándalo, Como fue el caso Libre un escándalo, como fue un escándalo el caso de las coimas en discapacidad, como es un escándalo las versiones que hay muy concretas, dichas por personas que contaron que Karina Milei pedía plata para entrevistas con su hermano. Nosotros hace muchos años... ¿Eso está comprobado? Bueno, ha habido testimonios concretos. Por ejemplo, ¿cómo se llama el escultor de bastón presidencial? El Pallarols. Pallarols dijo que a él le pidieron. Que le pidieron plata para... ¿Por qué razón él mentiría yo le creo sobre a Pallarols porque es además mi amigo. Que le gustan las novias menos de 45. Entonces lo que yo digo es, hace muchos años nosotros estamos conviviendo, el pueblo argentino está conviviendo con gobiernos que cometen hechos de corrupción muy graves, protegidos por presidentes. A mí me parece que Adorni es, en todo caso, un personaje anecdótico y que la pregunta que cualquier persona se hace es ¿por qué Milei lo sostiene? Porque es el socio. Porque es socio, porque tiene miedo, porque son corruptos. Porque es igual que él. No sé, las preguntas son varias. Pero escúchame si todos estuvieron en el caso Libra. Bueno, por eso digo, detenerse en Adorni es importante. ¿Qué es el caso Libra? El caso Libra es una moneda. Sí, es algo que también hizo quebrar a muchos. Una estafa piramidal donde se usó el nombre del presidente, donde eventualmente cobró el presidente, su hermana y también estaba Adorni. Fue un caso en el cual el presidente fue central para que un montón de gente invirtiera. Él convocó a la gente a invertir en una moneda virtual que era una estafa. Y convocó a la gente porque quienes crearon la moneda virtual ganaron un montón de plata gracias a una estafa. Y hasta el día de hoy hay cada vez más evidencias de que el presidente tenía un vínculo personal con las personas que armaron la estafa. El presidente no se enojó con ellos. ¿Se conocen los nombres? Novelli es el nombre más conocido. Otro es, y el de afuera era Hayden Davis. Gente que se había reunido con el presidente, gente que se había sacado fotos. A ver, espera, no hablen al mismo tiempo. Gente que se había reunido con el presidente, gente que se había sacado fotos con el presidente, y el presidente impulsó esa inversión que fue una estafa. ¿Es una estafa? Es una estafa indiscutible. Las personas que impulsaron la moneda rápidamente compraron como si fuera pedacito de esa moneda cuando estaba muy barato. Cuando el presidente convoca a la inversión, entra un montón de gente más. Con eso sube el precio y los que habían comprado barata se retiran y ahí baja el precio. Y colapsa. Y entonces los que entraron después son estafados. ¿Qué van a hacer a Francia ahora el juez Lijo y...? No sé qué van a hacer. ¿No sabes? Lijo es una risa. ¿Con Adorni? Sí. Lo que pasa es que ahora Adorni lo que tiene que justificar es en su declaración jurada que subió a la oficina de corrupción, que Ernesto decía que es completamente inverosímil, y es cierto eso, porque aparte todo el patrimonio de Adorni teóricamente lo tenía de antes, pero se le ocurrió gastarlo cuando entró a la función pública. Es la verdad que es muy curioso, no resiste un análisis. A cada uno del argentino, porque yo no tengo. Pero él en su declaración jurada en la oficina anticorrupción, que la tiene que subir por ser un funcionario, y todos los funcionarios de cualquier poder del Estado son personas políticamente expuestas, es decir, la oficina anticorrupción tiene que ver la evolución de su patrimonio y también el de sus cónyuges para ver si alguien se está enriqueciendo de una manera que no puede explicar. ¿Cómo la defiende a la mujer él, ¿Cómo defiende a su mujer él? Sí, él la defiende a la mujer, pero... Echecopar le dijo la verdad, ¿Qué le dijo Babi? Porque Babi Echecopar los contrataba a ellos, le dijo cómo vivían. Alguien con esa plata no vive donde vivían, si tenía la plata antes. Antes de asumir como vocero, hasta el último día, Adorni trabajaba, era columnista de Babi Echecopar. Y pedía plata, ¿no? Dicen a dos mujeres le pidió un dinero fuerte, creo. Lo que pasa que ahí lo que tiene que determinar la justicia, y una de las sospechas de la justicia es que no es que les pidió plata, sino que él tenía plata que estaba en negro, que no podía justificar, y simuló esa operación para comprar el departamento. Entonces, es decir, yo te compro esto a vos, pero yo no tengo cómo justificarlo. Entonces,
hace que vos me lo prestás a mí, así yo digo que en realidad... No tiene plata de coima. El tema que ahora con la criptomoneda lo que tiene que hacer, él puso en la declaración, pero no explicó fácil cómo para lo que hizo. la gente entienda. Básicamente, Claro, él tiene que decir cómo es que él hizo esa operación. Si la hizo esa operación de billetera virtual a billetera virtual, va a ser imposible determinar si fue él, porque la billetera virtual no tiene nombre, no es como un CBU, Mirta, no es como una cuenta bancaria. Opinás, Potorno, a ver, porque No, yo no ahí entiendo. lo que estaba explicando Nacho es cierto. Las viejas billeteras virtuales uno las podía guardar en un pendrive, pero solamente uno tiene la clave que identifica las operaciones con el nombre de uno. Lo que hay que demostrar es que esa operación es de él, pero... Está frito, ¿sabés por qué? Porque viene la computación cuántica y saltan todos los Sí, códigos. pero está todo en un pendrive. Está todo en Y un bueno, pendrive. pero en 2 años. En 2 años viene la computación cuántica. Pero hay elementos que son muy puntuales. Por ejemplo, él tiene que demostrar que vendió, porque como la plata era en negro, tiene que demostrar que vendió esa cripto y en algún lugar cambió la plata, la cripto por plata. Si fuera una cueva no hay registro. La única manera que puede haber quedado si no hay registro... registro no puede probar su versión. ¿Sabés cómo? Ernesto, hay una sola manera. Y es que él se haya dado de alta en una casa de cambio virtual, como puede ser Binance o demás, que ahí para la cuenta te piden tu número de documento y te piden la titularidad. Si él la hizo en blanco esa venta, tiene. Si no, no tiene. Bueno, entonces no puede probar. Y por otra parte, hay algo, por lo menos lo que a mí me explican, que se llama omisión maliciosa. Cuando vos llegás a ser funcionario público, te explican que tenés que denunciar o contarle a la Oficina Anticorrupción todos tus bienes, porque si no hay una cosa que se llama una tipología que se llama omisión maliciosa, en base a lo cual, si te lo prueban, estás inhabilitado para ejercer el cargo de por vida. Exactamente. Es muy evidente porque él reconoció que se olvidó que tenía $500.000. O sea, ¿quién puede? Además, si son los únicos $500.000 que vos tenés... Es contador. Es como que yo vaya al carnicero, le pida una tira de asado y me dé una pechuga. Una Es tomada lo de mismo. pelo a todos los argentinos que no llegan a fin de mes. ¿Cómo mantenés 2 casas? Yo te voy a explicar. Yo gano 1.800.000 de jubilación. Y yo cobro honorarios porque tengo que seguir las investigaciones del partido en la provincia de Buenos Aires, en la que estoy denunciante. Pero aparte de eso, yo doy clase en el instituto y ejerzo la profesión. Y trabajo de lunes a viernes para poder sostener una casa con una despensa de 700.000 pesos, que son mucho menos porque no tiene golf, no tiene canchas, no tiene nada. ¿Eso hace usted de verdad? ¿Lo hace? Sí, yo trabajo todos los días. Y ahora tengo que volver a pagar porque ya me voy a responsable inscripto, entonces tengo que pagar ganancias, todo. ¿En Capilla del Señor siempre? Sí, siempre. Y puedo mantener una casa. A mí me alcanza porque gracias a Dios tengo prestigio, tengo un estudio jurídico, tengo 5 trabajos, 5 o 6, para poder sostener una casa. Porque si a mí no me iba bien en la profesión, yo tenía que vender mi casa y tirarla para irme a un departamento en Buenos Aires y poder vivir. Porque a mí la jubilación es de 1.800.000. Imaginan gente que tiene 400.000 de jubilación. No, ahora sí, la jubilación promedio está en 650.000. Bueno, no llega a 700.000. imagínense. Gente, bueno, como les digo siempre, gracias por ver el video hasta acá, gracias por quedarse, pónganle me gusta si pueden, comenten. Esta parte del video no hace falta que la miren, yo hago un pequeño descargo y también para debatir con la gente del chat y todo. Quería mencionar ahora el tema de Esper, de Spagnuolo, ¿no? Spagnuolo ya procesado, Esper exiliado en su casa sin salir prácticamente, según lo que dicen. No estoy chamullando, se supone que está recluido en su casa y no quiere prácticamente ni salir. Pero bueno, el gobierno que decía que venía a terminar con el choreo, que decía que venía a terminar con el curro, con los políticos chorros, ¿no? Todo lo que el verso ese. Y finalmente los audios de Spagnuolo, que terminó procesado, todo el gobierno decía que era mentira, que no, que eran de IA, que eran falsos. Terminó siendo todo real, terminó el chabón procesado. Esper con lo de Fred Machado recluido en su casa, como les dije. Probablemente muchas cuestiones más de corrupción. Demian Redel, que renunció hace un par de días de la nucleoeléctrica, no se sabe por qué. Un montón de gente que le renuncia al gobierno. Lo del INDEC, ¿no? Que ya por ahí va quedando viejo, pero fue hace unos días. Nos vamos olvidando de todo porque va pasando demasiadas cosas. Y nada, no
no, para mí no hay que naturalizar todas esas cosas que fue pasando, todos los traspiés que ha tenido el gobierno con la corrupción, con los sobreprecios en cosas. Lo de la Andy es una vergüenza con Spagnuolo, como hablábamos al principio. Involucraban a Karina y de ahí no se habló más nada. Llegó hasta Spagnuolo, ¿viste? La verdad, una vergüenza total. Muchos de ustedes también seguro no se olvidan, obviamente. Pero bueno, después otra cosita que nada que ver con esto, pero quería agregarlo también a la parte del video. Hay algunos que a veces comentan que exagero un poco a veces con los títulos. Miren, yo trato de no hacerlo, me gustaría no hacerlo, pero la realidad es que si no lo hago, por ejemplo, por las estadísticas que da YouTube, hay muchísimos de ustedes después que no entran a los videos, por ende se difunden menos, llegan a menos gente, y la realidad es que es algo crucial. Entonces la verdad que es parte de las reglas del juego. Yo trato de no insultar, de mantener el respeto, pero bueno, un poco de condimento le tengo que meter a los títulos para que también ustedes entren y se difunda la palabra. Yo, como les digo, trato de no irme al pasto con los textuales, con los títulos. Es un aderezo, diría yo. Trato de nunca mentirles ni nada, pero ya les digo, si no se difundiría todo mucho menos, y la realidad es que eso no nos sirve a ninguno. Así que bueno, obviamente les pido disculpas por eso, son un poco parte de las reglas del juego, tristemente, hoy en día. Si no, la verdad es que después ustedes no entran a los videos, no es que lo hago porque me gusta. Pero bueno, gente, gracias por ver los videos, gracias por apoyar el canal, nos estamos viendo en el siguiente video.